Así que esta mañana tengo como le dije, la honra de poder compartir este maravilloso mensaje con ustedes. Y es algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Estaba, esta semana estaba reunida con familiares, con mis hermanos, o sea, mi hermano de sangre. Y estábamos hablando de todas estas cosas y sentí en mi espíritu que este es el mismo tópico que el Señor quería que yo compartiera con ustedes este domingo. No es por casualidad. Estábamos hablando, como les dije, con mis familiares y mi hermano dijo algo clave que es, que lo voy a estar utilizando hoy, y es que la verdad no es para todos porque requiere un corazón dispuesto. Y por eso titulé este mensaje, Él habló en parábolas porque la verdad no es para todos. Hay un motivo por el cual Él habló en parábolas, eso lo escuchamos siempre y preguntamos, Señor, pero ¿por qué tantas parábolas? Señor, ¿por qué? Y aún así preguntamos hoy, ¿por qué nuestros familiares no entienden? ¿Por qué cuando le hablamos al vecino no nos entienden? ¿Por qué nuestros mismos hermanos en la fe quizás le decimos algo y no están listos para recibir la revelación que el Señor nos ha dado a través de su palabra, ¿no? Y es por eso que es importante entender la posición no solamente del corazón de esas personas, pero de nuestro propio corazón. Porque muchas veces pensamos que estamos en un sitio listos para recibir su verdad. Y esta mañana yo espero que si su corazón no ha estado listo o no está listo, que esta mañana venga convicción de su espíritu para que ponga ese terreno, esa tierra fértil en tu corazón para recibir su verdad, porque Él habló en parábolas nuevamente, porque la verdad no es para todos. Sabemos que la verdad es para sus electos, para su iglesia, para su novia, y queremos ser de parte de esa iglesia, de esa novia. En Mateo 13, 10 al 11 dice lo siguiente. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y muchas veces leemos estos versículos, ¿no? Y lo vemos muy ligeramente como, sí, como al pueblo que él escogió se le concedió los misterios, pero a ellos no. Y no te paras a preguntar, ¿por qué a ellos no? ¿Por qué a los otros no? ¿Por qué cuando le predicamos a ciertas personas, a ellos no se les concede los misterios del reino de los cielos? Cuando la palabra nos dice que Él gime, que todos vengan a arrepentimiento, ¿verdad? En el corazón del Padre sabemos que está, bueno, de hecho mandó a su Hijo unigénito para que muriese por cada persona, para que se le fuera concedido el arrepentimiento, para que se le fuera concedido la salvación, el regalo de la vida eterna. Entonces, ¿por qué el Mesías mismo dice que a otros no se les ha concedido los misterios de los reinos de los cielos? Como si te pones a pensar como que una cosa quizás contradice la otra, pero no es que la contradiga, más bien es que te da mucho entendimiento porque otras personas pueden recibir salvación y otras no, porque todo tiene que ver con tu corazón y la disposición de tu corazón. ¿Por qué parábolas? Las parábolas no fueron dadas para simplificar la verdad, sino para revelar quién realmente la desea. Y lo voy a decir una y otra vez. Fue dada para revelar quién realmente la desea. La verdad se concede, no se impone. Acuérdense que la verdad es un regalo, es una dádiva. Oír depende del hambre que hay en el corazón de cada persona, no de una cercanía religiosa. No depende de cuán cercano tú eres al pastor o cuán cercano tú eres a quizás tengas títulos en la iglesia, quizás tengas muchos años compartiendo el evangelio o aprendiendo el evangelio, pero no, ni siquiera se depende de eso, depende del hambre que haya en tu corazón de saber su verdad,
no de saber lo que diga el pastor y la interpretación del pastor o de mi interpretación, depende del hambre que haya en tu corazón. Y es muy fácil decirlo, sí, tengo hambre de su palabra, tengo hambre, pero el hambre no solamente es decirlo, el hambre va a ser mostrado por tu acción, por tus acciones. Mira, fíjate, y no es para juzgar ni para señalar dedos, pero fíjate quién está ahí cuando la cosa se pone dura. ¿Quién está ahí cuando la palabra se empieza a poner cruda? ¿Quién permanece? ¿Quién da la cara? ¿Quién dice, Señor, heme aquí, aun cuando no entiendas mucho, pero sabes que es su verdad? Por eso es que el hambre es algo que deben hacer de ti. Es lo mismo que cuando es la misma idea que cuando el Señor nos da libre albedrío. Él nos da a escoger, ¿verdad? Bueno, el hambre no, Él no puede imponer hambre en tu corazón. Sí se puede, sí podemos orarle al Señor y decirle, Señor, dame más hambre. Pero el hambre, Él la da, depende del hambre que tú anhelas. O sea, eso nace directamente de tu corazón. Es un libre albedrío, es algo, es un deseo. Fíjese, hermano, cada persona que yo he conocido en este caminar, cada persona que yo he conocido, he entendido por qué a uno se le concede entender y por qué a otros no. Te voy a poner mi testimonio, mi mismo ejemplo. Yo básicamente crecí en el evangelio. Mi mamá me trajo a una iglesia cristiana cuando yo tenía que unos 8, 9, 10 años, por ahí. Estaba bien niña. Y sí, yo amaba desde niña las cosas del Señor, me encantaban los estudios bíblicos, me encantaba todo lo que tenía que ver con adoración, todo lo que tenía que ver con danza. Y sí, me incluso crecí como en un grupo de jóvenes donde ahí en mi país tuve la oportunidad hasta de ser líder de jóvenes. Yo desde muy niña tuve mucha, ¿cómo se dice esto? Anhelo por agradarlo a él. Ya las cosas cambiaron cuando ya yo fui creciendo, la adolescencia, las hormonas, no sé cómo ni mejor explicarlo, pero cuando llegué a ser adulta, ya mi corazón estaba lejos de sus cosas, ¿no? Pero yo volví a su palabra, bueno, no a su palabra en sí, pero volví a sus caminos ya cuando quedé embarazada de mi primer hijo. En resumida cuenta, cuando yo empecé a congregarme nuevamente, yo sí tenía hambre por su verdad, pero fue turbada mucho por estar muy comprometida con las cosas del ministerio y no tanto con su palabra. O sea, empezó en mí un deseo de quererlo servir nuevamente, así como cuando era niña. Empezó ese deseo de querer congregarme y claro, ese deseo me llevó a comprometerme con el ministerio y a hacer muchas cosas con la iglesia donde estaba en ese tiempo. Pero la diferencia está en lo siguiente, yo me estuve distraída de lo que era estudiar su palabra. Mi corazón llegó a un punto donde yo anhelaba aprender más del hombre. Mi corazón estaba en un punto donde yo anhelaba agradar más al hombre, donde yo no deseaba tanto saber su verdad, sino la interpretación de lo que ese ministerio compartía conmigo. Y en eso me volví conforme. Hay una diferencia, hermanos. ¿Por qué yo les comparto mi testimonio? Porque hay una gran diferencia en ser parte de un ministerio, congregarnos, a escuchar mensajes, prédicas. No le estoy diciendo que es malo, pero hay una gran diferencia porque es ahí donde tu corazón se conforma y no se transforma. Quizás tú piensas que estás siendo transformado porque sientes ciertas cosas mientras estás en ese caminar o ves ciertos frutos, pero en realidad está creciendo tu hambre por su verdad y por su justicia, o está creciendo tu hambre por ser parte de algo. Por eso es diferente, es necesario entender la diferencia. Es muy necesario entender porque la diferencia es bien grande. Tener hambre y sed por su justicia te va a conllevar a realmente cambiar y dejar todo atrás. Hace unos años atrás, en el 2020, cuando empezó la pandemia, todo la iglesia cerró, yo me vi en un momento
ya yo venía en un momento de tribulación, para decirlo mejor, no sé cómo mejor explicarlo, en mi vida personal, donde yo decía, siento que hay algo más de lo que estoy haciendo. Estaba quemada física y espiritualmente. Estaba haciendo demasiado y al mismo tiempo haciendo nada. Y yo me sentí en un punto como tibia, ¿no? Como ni fría ni caliente y hacía las cosas ya por rutina, pero pensaba que todavía lo estaba agradando. Llegó ese momento donde la pandemia empezó, como les dije, yo empecé a escudriñar la palabra porque me vi en un momento de cuestionamiento, de mirar cómo estaba el país, o el mundo más bien, de decir, Señor, esto me huele como que a bíblico, me huele como que a profecías de los tiempos finales, me huele como que al más allá, y ya lo que se me compartía, ya como que no me, había algo como que no conectaba, como que no hacía clic. Y yo me acuerdo un día como hoy, yo caí de rodillas porque ya llegó un frustramiento en mí y yo creo que muchas veces es necesario llegar a ese punto de frustración para llevarte a ese punto de quebrantamiento donde tú te autoanalizas tú mismo y dices, ¿estoy yo en realidad sirviéndolo a él? ¿En realidad tengo yo hambre por las cosas de él, de su palabra? Y llegó ese punto de frustración donde yo me vi en el piso, en el suelo, y yo lloré y le rogué de mi corazón. Le dije, Señor, si todo lo que yo he aprendido, si todo lo que a mí se me ha mostrado, si todo lo que yo he leído, incluso de tu palabra, si todo eso no vino de ti, y mis hermanos, yo le digo de verdad, esa oración vino genuina de mi corazón, fue como que yo lo dije con gemir, con verdad. Y yo le dije, Señor, yo necesito que si eso no es tuyo, que tú lo remuevas. Y le dije, ahora Señor, si es tuyo, por favor ilumíname. Dime que hay mal en mí, escudriña mi corazón. Y en ese momento le dije, pero si no es de ti, yo necesito que tú me enseñes tu verdad, aún y a mi carne, aún y a mi mente, aún y a mi persona no le guste. Y es ahí donde es muy difícil, mis hermanos, poner el corazón en el altar, en realidad, porque es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Es más, aún después de esa oración requiere su gracia. Como dice el pastor Orlando, requiere su gracia para aún empezar a caminar, ese caminar de remover todo ese entendimiento, de remover todas esas enseñanzas, de remover y empezar de nuevo a escuchar su voz. Y les comparto todo esto, mis hermanos, porque eso es lo que me llevó a mí a entender en realidad, y no estoy diciendo que la entiendo del todo, pero en realidad empecé a ver ¿cómo se llama esto? Las vendas. Yo pude ver cómo fueron removidas de mis ojos y yo pude por primera vez ver lo que su palabra en realidad decía. Mis hermanos, y como les decía, la verdad es costosa, cuesta empezar a ver, porque cuando empiezas a ver te das cuenta de tanto que tienes que cambiar y de tanto que tienes que dejar atrás. Mas, sin embargo, la comodidad es barata. Hubiera sido mucho más fácil para mí quedarme donde yo estaba. Estaba cómoda. Es más, estaba siendo aplaudida. Es más, estaba siendo elevada por esas personas que yo anhelaba agradar. Esas personas me veían bien y yo me sentía bien, pero algo dentro de mí no estaba bien. Por eso le dije, la comodidad es barata, es barata. Y vuelvo y repito, Mateo 13, del 13 al 15. En resumida cuenta, Jesús dice, por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Y eso que él dijo, él estaba hablando de Isaías, una profecía que él habló a través de Isaías y se encuentra en Isaías 6, del 9 al 10.
¿Y qué decía esa profecía? Decía, ve y dile a este pueblo, hablándole al pueblo, by the way, hablándole al pueblo que se supone que es novia, ¿no? Oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. ¿Y qué le decía el Señor al pueblo con esto? Si buscamos esa palabra oigan en el hebreo, es Shema. En el hebreo, esa palabra Shema significa oír y obedecer. Lo voy a volver a repetir. Oír, oigan, significa en hebreo Shema, que significa oír, meaning escuchar, oír y obedecer. Hay una acción, no es solamente inclinar el oído, hay una acción. En otras palabras, si no vas a escuchar para obedecer, es lo que el Señor está diciendo. Si no vas a escuchar para doblegar tu carne y cambiar y dejar todo atrás, entonces no entiendan. Si no vas a mirar para dejar todo atrás, para mirar lo horrible que hay en ti, entonces mejor no comprendan. Es por eso que la verdad no es para todo el mundo, porque la verdad es para alguien que dice esta mañana, y yo no sé si ese eres tú a quien le estoy hablando esta mañana, pero la verdad es para una persona que dice, estoy cansada. Estoy cansado de hacer lo mismo. Yo quiero algo diferente en mi vida y te quiero servir de corazón. La verdad es para alguien que diga, estoy oyendo, a mi carne no le gusta, pero quiero obedecer. La verdad es para alguien que dice, estoy mirando, no me gusta cómo se ve ese camino angosto, pero quiero obedecer. La verdad es para alguien que dice, veo, me duele, pero voy pos la verdad. Es para el que dice, oigo, pero voy tras su verdad. Aún duele dejar personas, situaciones, lugares, tradiciones. La verdad, mis hermanos, es costosa. Por eso no es para todo el mundo. Queremos ser sus piedras preciosas, queremos ser sus piedras, queremos ser transformados como su pueblo, como la Nueva Jerusalén, queremos hacer todo lo lindo, venir con vestiduras blancas, pero no estamos dispuestos a dejar atrás lo que nos previene ser esas piedras preciosas. Ser piedra preciosa como un diamante, como esas piedras, no cuesta. Esos diamantes hay que pasarlos por el fuego. No sé si me están entendiendo en esta mañana. Hay que pasar por fuego. Por eso dice su palabra muy bien claro que debemos ser transformados. Nuestra mente no debe ser conformada, sino transformada. Por eso muchos estuvieron cerca del Mesías, pero lejos en el corazón. ¿Cuántos discípulos no caminaron de lado a él? ¿Saben lo que es escuchar la voz del que dice, del que es el gran yo soy? Del que fue, es y ha de venir. Usted sabe lo que es estar del lado de el que fue, por medio de quien el Padre creó, te creó a ti, a mí, y no entender y no ser transformados. Si esas personas que estuvieron con él no pudieron entender ni siquiera quién él era, ¿cuán más hoy en día que no lo estamos viendo físicamente? Por eso es importantísimo nacer del Espíritu y ser transformados y ser renovados para poderlo ver. Porque no se trata de cercanía, se trata de tener un corazón doblegado. El problema nunca fue el acceso, sino el deseo. No sé si me están entendiendo. El problema no es tenerlo o no tenerlo al lado, es cuánto tú anhelas servirle de corazón, servirle genuinamente. Y mucha gente dice, sí, yo deseo servirle. Mi hermano, cuando él te dice, deja todo atrás, porque así él le decía a sus discípulos, deja todo y ve pos de mí. Hoy suena muy lindo. Oh, sí, dejaron la carterita y se fueron.
mi hermano, es dejar en nuestra situación, es dejar tradiciones, es dejar personas, es dejar cosas que a nuestra carne le duele, es dejar hasta programas de televisión que quizás estamos idolatrando, es dejar cosas, música, lugares, comidas, es dejar, qué sé yo, usted sabe cuál es su... ¿Cómo se dice en español? Stronghold. Cosas que lo mantiene así atado, en yugo. Es dejar todo eso. Ahí de verdad demuestras el deseo que tienes de servirle y de ser transformado. Dios, el Padre, nunca esconde la verdad del humilde. La verdad se oculta del orgulloso. Y el orgulloso no es simplemente alguien que anda con los hombros enaltecidos. El orgulloso es el que sabe o ha escuchado la verdad, pero dice, no, pero eso no lo tengo que dejar. Mi hermano, cuando tú le dices en tu espíritu, en tu mente, cuando tú te agarras de algo que tú muy bien sabes que Él te dice, déjalo, y te agarras de eso, estás mostrando orgullo en tu corazón. Y el orgullo se esconde. El orgullo es muy sutil. No se demuestra así como quizás tú piensas que el orgullo, oh sí, Satanás es el señor del orgullo, el primero que comenzó con el orgullo. Pero tú sabías que el orgullo empezó con una idea en la mente, con una pregunta, con una comparación quizás. El orgullo se oculta y es por eso que cuando el orgullo está ocultado, ni te das cuenta que la verdad no está en tu corazón. Piensas que la verdad está en tu corazón y que caminas en verdad, pero aún no lo puedes ver. Era el mismo caso con los fariseos. Era el mismo caso con los religiosos de los días del Mesías. La religión sin transformación produce comodidad, no convicción. Por eso es que las iglesias grandes están llenas y siguen creciendo. ¿Por qué? Porque no trae convicción. Es muy lindo ir a un sitio donde hay luces, acción, cámara. ¡Wow! Mira cómo se siente de linda la presencia aquí. ¡Wow! Mira cómo me hacen sentir. ¡Wow! Mira cuando enseño, cómo me llaman por título, cómo me enaltecen, cómo no tengo que hacer mucho. Más bien tengo que nada más venir y quizás dar una ofrendita aquí o allá, pero es comodidad. No requiere que tu carne se doblegue ni se transforme. ¿Y qué nos dice la palabra? Pablo a través de Romanos 12:12 nos dice, no adopten, vuelvo y repito, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Acuérdense, una y otra vez se los digo, Pablo les hablaba a un pueblo que era pagano y ahora es injertado a Israel. Él les dice, no adopten las costumbres de este mundo. En otras palabras, ahora que tú eres parte de la iglesia, ahora que tú eres parte de su novia, eres pueblo electo, sean transformados por medio de la renovación de su mente. La renovación de tu mente implica doblegación de tu carne. Doblegación, meaning dejar todo atrás. Meaning empezar borrón y cuenta nueva, empezar con costumbres que son del reino y no de este mundo, no de tu cultura, no de tu país, no de tu familia, sino del reino. Es muy lindo leer este versículo y decir amén, pero ¿de verdad lo entiendes? Segunda de Timoteo, Pablo nuevamente nos dice en segunda de Timoteo 4 del 3 al 4, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad de sus oídos y se volverán a las fábulas. Mis hermanos, estamos en esos tiempos. Yo no sé si me están entendiendo. Vendrá un tiempo
para nosotros es, estamos en un tiempo en que no soportarán, en que no se está soportando la sana doctrina. Se está teniendo en las iglesias un comezón de oír. En otras palabras, las iglesias se están llenando de personas que quieren oír lo que les agrada a ellos. Es muy lindo estar en un sitio donde todo se ve igual que en el mundo. Analice y póngase a pensar. Si Jesús nos dice en su palabra que nosotros debemos ser diferentes, que nosotros estamos a ser, es su pueblo electo, es un pueblo que es, en inglés se dice set apart, en otras palabras, apartados completamente de este mundo. En otras palabras, no nos vemos como el mundo, no actuamos como el mundo, no pensamos como el mundo y no hablamos como el mundo. Sí, en eso, claro, vamos a hacer muchas cosas para poder ganar almas y quizás muchas veces tenemos que usar sabiduría en nuestras palabras, pero no implica que nos vamos a convertir como el mundo. No implica que vamos a hacer todo lo que el mundo hace para ganar almas. Eso no es lo que el Señor nos manda a hacer. Él nos manda a hacer, ser apartados para Él, ser santificados y vernos como Él se vio. ¿Usted cree que si el Mesías viene hoy y le dice a un pueblo, ven pos de mí y sígueme como en esos tiempos, el que está siguiendo al Mesías se va a ver igual que los demás? Imagínense esto, en esos días estaban las sinagogas llenas de fariseos y todo el que lo seguía era acusado, era apedreado, era insultado, hacían gestiones para ver cómo podían separar ese grupo, más bien a gestiones como crucificaban al mismo líder que era nuestro Mesías. ¿Qué crees que hoy en día no va a ser diferente? Si tú estás en un lugar donde te sientes cómodo y donde se ve igual que el resto del mundo, es tiempo de que cuestiones, ¿es esto su sana doctrina? ¿O es esto comezón de oír? Amontonando maestros conforme a nuestros malos deseos. ¿Y qué son los malos deseos? Los malos deseos es cada cosa que no es conforme a su espíritu, sino a tu carne. Muchas veces pensamos que cosas son pecado, que cosas no son pecado, perdón, porque no son cosas como grandes, como mentiras, como matar, como robarle el marido a otra, o cosas así grandes que decimos, wow, eso es pecadísimo, ¿no? Pero no hacer la voluntad de su palabra es pecado, sea como sea. No sé si me están entendiendo. Y eso es lo que te lleva cuando tú decides no escuchar su palabra, más bien ir más a la comezón de tu oído que te dice, todo lo que estás haciendo está bien porque estamos bajo gracia. Eso es lo que te lleva a las fábulas nuevamente, como dice la palabra. Jeremías 6 del 16 al 17. Y esto es una profecía que el Señor habló para su pueblo, para hoy en día. Chequen esto, esto es profecía para el tiempo final. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice a su pueblo, imagínense el Señor hablándote a ti, a mí, a cada uno de nosotros conectados en esta mañana, que somos su pueblo. Dice, el Señor dice a su pueblo, párense en los caminos y miren. ¿Se acuerda la profecía de Isaías donde decía, mirarán, miren, pero no mirarán? Bueno, él está hablando a su pueblo en esta mañana y dice, párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, donde está el mejor camino. Lo voy a leer otra vez por si no me están entendiendo. Lo voy a leer que le ministra su espíritu. Párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, ¿dónde está el mejor camino? Síganlo y encontrarán descanso. Pero ellos dicen, no, no queremos seguirlo. El Señor puso centinelas y dijo al pueblo, pongan atención a la señal de alarma.
Pero el pueblo dijo, no queremos hacer caso. Yo no sé ustedes, pero yo siento la presencia de Dios. Yo siento su espíritu ministrando a través de esta palabra que es su palabra cruda. Esto es lo que su iglesia está haciendo hoy en día. Él está poniendo la señal de la alarma, mandando a personas diciéndole lo mismo que él dijo a través de Jeremías. Miren y pregunten por los senderos antiguos, donde está el mejor camino. Dice, síganlo. Pero ¿qué está haciendo su pueblo hoy en día? Dicen, no, es muy duro, Señor. No queremos seguirlo. Es muy duro, Señor. No queremos hacerlo. No queremos escuchar. No queremos oír. No queremos dejar de hacer. No queremos dejar de decir. Está este pueblo hoy en día en la misma situación. Por eso es una profecía donde el Señor hoy te recuerda como su pueblo. Párense, miren y escuchen, miren y hagan caso a su palabra. Su palabra es vida y es eficaz. Acuérdate, mi hermano, que la mentira es cómoda. Es la misma serpiente que estuvo en el jardín del Edén desde el principio, que opera hoy en día en cada uno de sus mentes. La mentira, la decepción de su boca es muy cómoda. Por eso muchos prefieren una mentira que los afirme antes que una verdad que los confronte. Acuérdese lo siguiente, mi hermano, la verdad confronta ídolos. La mentira convive con ellos. Cuando la verdad llama, muchos piden que suavice su voz o que se vaya, así como decían en Jeremías, dicen, no queremos hacerlo, no queremos ir, no queremos escuchar. Por eso se pide, muchas personas piden, suavízame, la verdad que está muy dura, suavízame, pero la palabra no es cómoda, mi hermano, la palabra es espada de doble filo. Imagínese una espada perforando por tu corazón, no te va a gustar, no es cómoda, corta, es filosa, perfora, penetra y transforma. Por eso la verdad no es para todo el mundo, porque no todo el mundo quiere ser perforado con esa espada. El Mesías nos dice en Mateo 7 del 13 al 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Es por eso que son pocos, mis hermanos, porque muchos prefieren la verdad, la mentira cómoda, que la verdad costosa. La verdad cuesta. Estar en un camino angosto donde es muy, muy estrecho cuesta. El camino ancho es popular. Lo estrecho es solitario. Lo estrecho cuesta todo. Lo estrecho no mejora el ego, no mejora tu carne, más bien la crucifica. En otras palabras, no es ajuste, requiere muerte. Es por eso que el Mesías decía, el que quiera ir pos de mí, tome su cruz y sígame. Esto no es para todo el mundo, mis hermanos. Esto es para un pueblo que no es muy grande en número, tristemente. Es un camino estrecho, angosto. Lucas 9:23, como les acabo de decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No es tomarla los domingos, no es tomarla los miércoles cuando hay estudio bíblico, no es tomarla los días que decidamos hacer ayuno, es cada día. Es por eso que necesitamos su gracia, porque sin su gracia es imposible
imposible, mis hermanos. Es imposible negarse a sí mismo. Necesitamos su gracia para decirle no a esta carnucha, para decirle no a nuestra mente, a los deseos de nuestro corazón que viene de nuestra mente. Dice la palabra de Dios que todo lo que hay en nuestro corazón no es bueno. No es bueno. Es por eso que se requiere que seamos limpiados, que seamos transformados, que vengamos con nuestro corazón postrado para que Él pueda convertir un corazón de piedra a un corazón de carne, que lata atrás el sonido de su corazón y que sea doblegado a la voz de su espíritu. Lucas 14:27, Él nos dice, el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No todos son discípulos, mis hermanos. No todos. Las iglesias están llenas de personas, pero no todos son discípulos. Y eso es obvio, porque no hay transformación, hay comodidad. Y yo les quiero leer el ejemplo del joven rico. Y antes que quiero mostrarle en Marcos 10, del 21 al 22, pero voy a leer un poquito más. Voy a leer desde, a ver, ¿dónde comienzo? Voy a leer desde el 17, donde dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjese aquí que él les da los mandamientos que están en la ley, en los 10 mandamientos, ¿no? En la Torá. Entonces el joven le contesta que él lo ha guardado todo desde su juventud. Hay algo que el Mesías hace aquí. Fíjese en el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó. Aquí él muestra su amor porque él todavía está viendo la condición de su ignorancia y lo pone a prueba y dice, y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. El 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mis hermanos, en este versículo vemos varias cosas. Lo primero que podemos ver es que él admite que está guardando los mandamientos, ¿verdad? Pero Jesús pone a prueba si en verdad él está haciendo obras o en verdad de su corazón él está guardando los mandamientos. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando guardas los mandamientos, el punto de guardar su ley y sus mandamientos es de rendirlo todo e irte en pos de él, de dejar todo en este mundo, lo que a tu carne le agrada, lo que a tu corazón le gusta, lo que a tus oídos quieren escuchar, lo que tu paladar le apetece, es dejarlo todo y ir en pos de él. Por eso él lo pone a prueba y le dice, una cosa te falta. ¿Y qué era eso? Su humildad, el hecho de que él no pudo dejarlo todo porque él tenía muchas posesiones, indica que él en realidad no lo amaba de corazón. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y fíjese que le dice, y tendrás tesoro en el cielo. Es la promesa que le da, pero este joven no pudo entender. Él oyó, pero no entendió porque no hizo. No sé si me están entendiendo. Él oyó, pero no entendió porque no hizo. Si este joven hubiera shema, en otras palabras, hubiera oído y obedecido, entonces hubiera entendido
que sus riquezas no son de este mundo. Entonces hubiera entendido que no importa dejarlo todo, porque eso es literalmente lo que conlleva hacer sus mandamientos, agradarlo a Él. Es todo lo que tiene que ver del espíritu y no de la carne. Como les dije, Jesús lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta, pero él afligido por esta palabra se fue triste. ¿Por qué estaba afligido? Porque no entendió, no obedeció, de hecho no pudo entender, se quedó bloqueado. Mis hermanos, así estamos muchos hoy en día y por eso estamos afligidos y no entendemos su palabra. No podemos tener el rompimiento que en realidad podemos entrar, porque estamos bloqueando su bendición, estamos siendo afligidos porque el momento donde Él nos dice, déjalo todo, decimos, no puedo, no quiero, ¿cómo lo hago? No puedo. El joven rico quería vida eterna, pero no al costo de su seguridad, y así estamos muchos hoy. Jesús no lo expuso para avergonzarlo, sino para liberarlo. Una sola cosa los reveló todo, reveló la condición de su corazón. ¿Qué está revelando la condición de tu corazón hoy en día? ¿De qué te estás aferrando tú hoy en día? Porque ahí el Mesías te dice, una cosa te falta. No importa qué tanto hagas para Él, no importa qué tanto digas, sí, mira, yo no miento, yo no robo, no le hago mal a nadie, yo honro a padre y madre, yo guardo el día de reposo, yo hago esto, yo hago lo otro, pero el Señor hoy te dice, una cosa te falta. ¿Cuántos fariseos hay hoy en día operando en obras, pero no en corazón, no en espíritu, donde te conlleva a humildad, a entregarlo todo? Es por eso que sus mandamientos, toda la ley está basada en amarlo a Él con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu espíritu, y amar al prójimo como a ti mismo. Porque el momento que tú entiendas hacer esos dos, todo lo demás se te hace fácil. Porque cuando haces todo lo demás, pero no tienes esos dos, entonces estás, no sé lo que estás haciendo, pero estás quizás siendo un fariseo, porque tu corazón debe estar dispuesto a dejarlo todo y a ir pos de su verdad, a ir tras de Él. La verdad, mis hermanos, requiere soltar. Yo no sé usted, pero suelta, yo siento soltar, suelta lo que te tiene atado, lo que te tiene nublado, lo que no te permite ver. Lo que no estás dispuesto a soltar revela lo que no estás dispuesto a aprender. Eso es un quote, eso debería ir como en un t-shirt, no sé, lo voy a volver a decir. Lo que no estás dispuesto a soltar revela lo que no estás dispuesto a aprender. Como Él nos dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Nadie. Tienes que decidir hoy. O vas tras de Él o vas tras el Dios de este mundo. Son dos dioses completamente diferentes. Aunque el Dios de este mundo te decepciona como luz, porque Él dice que se transforma como ángel de luz, Él no es luz, solo hay una luz. ¿Cuál vas a seguir? ¿Cuál vas a seguir tú hoy? Los fariseos mantenían tradiciones de hombres y pueden cegarnos al Mesías, igual que a los fariseos. Estas tradiciones de hombres pueden ser muchas cosas que hacen en congregaciones, que hacen tus familias, que hace tu nación, que hace tu cultura. ¿Qué decía qué decía el Mesías en Marcos 7, del 7 al 9? Ustedes dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Juan 5 del 39 al 40 dice, escudriñan las escrituras, pero no quieren venir a mí para tener vida. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Escudriñan las escrituras, en otras palabras, abren la Biblia, van a la iglesia,
van a los estudios bíblicos, se conectan por Zoom, escuchan las prédicas por YouTube, hacen todo eso, pero no quieren venir a mí para tener vida. En otras palabras, hacen todas estas cosas, pero no quieren soltar. Quieren ir más tras las tradiciones del hombre, quieren aferrarse más a las tradiciones del hombre que en realidad hacer los mandamientos de Dios que están escritos desde el principio, como dice Jeremías 6. Ve y mira los caminos antiguos donde está su verdad y háganlo. Pero dicen y continúan diciendo, no lo quiero hacer. Yo espero, mis hermanos, que ese no sea tu condición en esta mañana, porque su revelación fluye hacia la humildad. ¿Y cómo está tu corazón? Revela si hay orgullo y hay humildad. Hay humildad. Mateo 11:25 dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los pequeños. En otras palabras, las revelaste al humilde, las revelaste, tu verdad las revelas al que está dispuesto a soltar. Tu verdad la revelas al que está dispuesto a dejar todo atrás, al que está dispuesto a hacer la oración que duele, al que está dispuesto a decir no lo entiendo, pero yo prefiero tu verdad que lo que a mí me agrada. Eso es lo que Jesús aquí te está diciendo. Él esconde las cosas, la revelación de los sabios y entendidos. No importa, mi hermano, cuánta Biblia sepa tu hermano, cuánta Biblia sepa tu pastor, cuánta conocimiento los entendidos, no importa. El fariseo se sabía la Torá de memoria, pero estaban cegados porque el entendimiento, no había aquí revelación. Su corazón estaba nublado. No pudieron ni siquiera ver y reconocer al Salvador que había sido puesto frente a sus ojos. Y es por eso que hoy la iglesia camina como los fariseos. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Has escuchado eso que dice, esto es muy duro para hacer? Nadie puede hacer esto. Bueno, si eres soberbio, es muy duro. Si eres soberbio y te resiste, nunca nadie lo podrá hacer. Pero si eres humilde, créeme que Él te da la gracia. Y es más, tan así que se convierte fácil. Se convierte fácil porque la palabra es verdad, no es mentira, donde Él te dice, cambia tu yugo con el mío, pues tu carga con la mía, pues mi carga es ligera. Cuando Él te da gracia para hacer lo que dice su palabra, ya esa carga no es carga, es ligera porque Él te da su carga, ya no es difícil. Así que borren eso de su mente, toda esa mentira que se nos ha dicho que es muy duro hacer esto. Entendamos también que el camino angosto es un reflejo del desierto y el desierto es necesario. Antes de la revelación viene el refinamiento y esto es el punto del desierto. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado cuando yo he hablado de Deuteronomio, cuando el Señor dice que Él puso a prueba, o sea, Él permitió que su pueblo estuviese en el desierto 40 años para probar lo que había en su corazón, si iban a obedecer sus mandamientos o no. Y eso lo dice en Deuteronomio 8. Les voy a leer específicamente el versículo 2, donde dice, para afligirte, probarte y saber lo que había en tu corazón. Oseas 2:14. Dice el Señor a través de Oseas, la llevaré al desierto. Esto es hablando de una profecía de su novia, de su iglesia. Dice, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. En otras palabras, si no estás siendo refinado en el desierto, no eres novia. Porque para tú escuchar su voz, tiene que ser doblegada tu carne, tiene que ser tu espíritu, tiene que ser quebrantado y refinado para poder escuchar su voz.
porque es ahí donde Él pone a prueba lo que en realidad hay en tu corazón. Si en verdad, como continúa diciendo en Deuteronomio, si en verdad vas a obedecer sus mandamientos o no. La persecución y la verdad, como le estabas diciendo, la verdad aísla antes de exaltar. Y este ejemplo lo vemos en la misma vida de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. La verdad te aísla, mis hermanos. La verdad es costosa, no se ve bonita al principio, pero luego te exalta. Es al revés al orgullo, donde primero te enaltece y luego te tumba. Juan 15 del 18 al 20 dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. Y esas son las palabras de Jesús. Segunda de Timoteo 3:12, Pablo nos dice también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. O sea, en otras palabras, no es que te van a caer atrás con una pistola. Nuestro mundo ahora es muy espiritual. Nuestro mundo ahora estamos padeciendo persecución. ¿De qué manera? Mira qué religioso se ha vuelto. Mira la calumnia que levanta. Mira cómo enseña falsa doctrina. Mira qué legalista. Mira que esto, mira que lo otro. Ese es el tipo de persecución que se levanta contra una persona que está viviendo en justicia hoy en día. La persecución viene también. Tus hermanos se alejan de ti, ya no te invitan a lugares porque se sienten incómodos con la luz que hay dentro de ti. Ya te bloquean por el internet, ya no quieren saber de ti o no sé cómo se ve en tu vida personal, pero yo sé que yo he vivido persecución a raíz de pararme en su verdad. Y esto es una promesa que ha venido desde los principios del tiempo. Y es la razón por la cual muchos no perseveran en este camino angosto y muchos se van. ¿Por qué? Porque la verdad exige arrepentimiento. La comodidad, como les dije anteriormente, exige acuerdo. La verdad exige no solo arrepentimiento de palabra o de boca, pero transformación. Es como que empiezas yendo hacia el sur y ahora das la vuelta y vas hacia el norte. Es un desvío completamente de donde ibas inicialmente. Tu vida va a dar un trastorno, o sea, va a dar un giro, perdón, de 180 grados. El Mesías nos dice en Juan 6, y esto es un ejemplo, solamente les voy a leer el versículo 60, 64 y el 66. Este es el ejemplo que siempre he utilizado de cuando Él les dice a sus discípulos que tienen que dejarlo todo básicamente para seguirlo a Él. Entonces dice lo siguiente, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que su palabra es espada de doble filo. Es lo mismo. Dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? En otras palabras, ¿quién puede shema? ¿Quién puede oír y obedecer? ¿Quién puede shema? ¿Verdad? Pero hay algunos de ustedes que no creen. Esto dice el Mesías, pero hay algunos de ustedes que no creen. En otras palabras, no creen, de hecho no obedecen, por eso no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Y ese es el versículo 66. Es Juan 6:6:6. Justamente 6:6:6, donde dice, a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. En otras palabras, ya no tenían su marca, sino la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque decidieron en su corazón no escuchar y hacer, más sin embargo decidieron escuchar y no entender. Decidieron, como dice la profecía, oigan pero no oigan, miren pero no entiendan. Es lo mismo.
Tu corazón tiene que estar postrado para recibir su verdad. Si no, nunca vas a poder seguirlo y andar con él. Y vas a ser parte de este mundo, marcado por este mundo. Mis hermanos, la marca de la bestia no es una seña literal donde te van a poner un numerito aquí, un barcode en la mente y un barcode en tu mano. No, es espiritual. Dice en Deuteronomio que su palabra debe estar ceñida en Deuteronomio cuando te habla de su verdad, de su Torah, de sus mandamientos. Debe estar ceñida aquí, entre tus ojos, en tu mente y en tu mano, en tu mente para que la entiendas y en tu mano para que la hagas. Entender va con acción. No sé si me están entendiendo. No sé si están listos para obedecer, porque si lo estás entendiendo. Eso es lo que el Espíritu de Dios le habla a su iglesia. Haz, escucha para que hagas. Shema, Shema. Obedezcan. No se queden como aquellos que dijeron, es muy dura. ¿Quién la puede entender? La invitación continúa y sigue abierta. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Se acuerdan en la enseñanza en el libro de Apocalipsis? Lo que el Espíritu le dice a las iglesias es lo mismo que dice el Mesías en Mateo 13:9. El que tenga oídos para Shema. El que tenga oídos para oír y hacer. El que tenga oídos para oír y obedecer. Que oiga. Jeremías 29:13. Me buscarán, dice el Señor, y me encontrarán. ¿Por qué? Porque me buscarán de todo corazón. En otras palabras, si lo buscas de corazón, un corazón rendido, un corazón humillado, donde dice, Señor, te quiero a ti, a más nadie que a ti, lo encontrarás. Es una promesa dicha de su misma boca. Para concluir, hermanos, su verdad se revela a los rendidos, a los humillados de corazón. Juan 7:17, como dice el Mesías, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta enseñanza proviene de Dios. El problema no es comprensión, sino disposición. Así que hoy yo te invito a que lo sueltes todo, a que te rindas a Él, a que lo dejes todo, a que te humilles, a que vengas pos su verdad. No importa cuántos años hayas tenido en una doctrina, no importa cuántos años tenías entendimiento en alguna área, no importa cuántos años, quizás nunca has escuchado esta palabra, no importa en qué tiempo o en qué temporada estés en tu caminar con Él. Lo que importa es la disposición de tu corazón. ¿Estás listo para rendirte? Vamos a entrar a un año, no el bíblico, pero el año que este mundo dice que es nuevo. Estamos a punto de empezar en una semana el 2026. ¿Qué vas a hacer diferente tú? ¿Estás como estuve yo, cansado de sentirte como lo hago todo, pero no siento como que algo hace clic? Hoy yo te invito a que lo sueltes todo. Y te invito a que hagas esa oración que yo hice hace unos 5, casi 6 años atrás. Y voy a orar esta oración y es la siguiente. Señor, en esta mañana, en esta tarde, yo te doy toda la gloria y toda la honra. Y te pido que cada persona conectada, quizás personas luego escuchando la grabación, no importa la condición donde esté el lugar, el
el mes, el día, la fecha, la hora, no importa la situación, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea el que traiga, Señor, convicción a su espíritu. Que tu Espíritu Santo redarguya. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra la mente para que ellos puedan shema tu palabra, para que ellos puedan escuchar y obedecer tu voz, mi Dios. Remueve, mi Dios, todo yugo que vino de este mundo, entendimiento de hombre, tradición de hombre, Señor, todo orgullo que esté ahí escondido. Yo te pido, Señor, que tú lo expongas, Señor, y lo arraigas de raíz, Señor, de cada corazón. Y yo te pido, mi Dios, que este 2026 para esta familia, mi Dios, para estos hermanos, Señor, que están listos para escuchar tu voz, Señor, que tú empieces a actuar, que tú traigas vino nuevo, Señor, que tú remuevas, Señor, todos los odres viejos, Señor, para que tu bendición, para que tu palabra pueda perforar como palabra de doble filo, la espada de doble filo, Señor, para que tú puedas escudriñar sus mentes, escudriña sus corazones, mi Dios, y con tu palabra, tu espada de doble filo, Señor, ven y limpia, ven y perfora, ven y transforma, alinea sus caminar con el tuyo, mi Dios, alinea sus vidas, mi Dios, alinea, Señor, y que sea tu voluntad en sus vidas, Señor, más no la mía, como un día te dije, Señor, que se haga tu voluntad, más nunca la mía, mi Dios. Trae, Señor, tu verdad. Trae, Señor, la tierra fértil, Señor. Y yo te pido, Señor, y me atrevo a orar por aquellos, Señor, que tú has visto y conocido desde el principio de los tiempos, Señor. Hágalo, Señor. Tráelo a proximidad a nosotros, donde podamos, Señor, tener coinonía y hablar de tu palabra, de tu verdad. Jala, Señor, del norte y del este, del norte, del sur, del este y oeste, a toda oveja, a toda persona que te ora en esta mañana o te ha orado en el pasado y te ha dicho, Señor, quiero un lugar donde se habla tu verdad. Señor, ala las almas, atráenos uno con los otros, Señor, para congregarnos, como dice tu palabra, para poder ser, Señor, como dice tu palabra, que el hierro, Señor, iron sharpens iron, para poder, Señor, juntamente crecer, mi Dios, juntamente ser fortalecidos. Señor, trae y aún remueve al que no está, Señor, listo para Shema. Aún remueve, aunque duela, mi Dios, pero trae a los que están listos para que la cosecha esté lista, para que podamos hacer el trabajo del ministerio, Señor, porque estamos en los últimos tiempos, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias. Glorifico tu nombre y te doy gracias por tu palabra, porque es verdad y es vida. Mi Dios, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por todo lo que nos da, que no merecemos, Señor. Continúa guiándonos, Señor. Continúa fortaleciéndonos, Señor. Continúa dándonos y llenándonos de tu gracia y tu favor para hacer tu buena obra. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido de corazón, mi Dios. Amén y amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por conectarse.